Segundo, estas rebeliones son principalmente rebeliones indígenas y van a diferir mucho de las rebeliones encabezadas por criollos de comienzo del siglo XIX. El hecho de definir a las rebeliones de comienzo del XIX como rebeliones criollas no implica, bajo ningún punto de vista, que no haya existido participación de otros sectores sociales. Y uno de los rasgos principales que uno puede apreciar tanto el año 11 como el año 13 es la participación de sectores indígenas. La presencia indígena en Tacna es una presencia voluminosa, estamos hablando de una zona que, de acuerdo a los censos de la década de 1790, un rasgo muy borbónico, hacer censos, registrar a la población, arrojaban las cifras del intendente Álvarez y Jiménez, arrojaban alrededor de 6.000 a 7.000 habitantes en toda la comarca de Tacna. La ciudad propiamente no debe haber tenido más de 3.000 o 4.000 habitantes. Y la mayor parte, indudablemente, era población indígena. Esa población indígena se pliega al movimiento rebelde de 1811 y luego vamos a ver también su presencia en 1813. Por lo tanto, a nivel de vínculos, uno podría en primera instancia identificar como componente de semejanza la participación, por un lado, de sectores indígenas que no se tiene muy claramente establecida las razones por las cuales participan. Los documentos muestran que participan, pero nunca se tiene de manera explícita conocida la razón por la cual participan. En ambos casos, por ejemplo, considerando la forma de estructuración comunal indígena, la presencia del curaca es un elemento central para asegurar la participación de las masas. Tanto el año 11 como el año 13, el curaca de Tacna, Toribio Ara, hombre poderoso, un hombre con una gran cantidad de propiedades agrícolas, con propiedad incluso de esclavos, era uno de los grandes hacendados en el Valle de Tacna, participa en la dirigencia del año 11 y el año 13, aunque sin un protagonismo como el anterior. Ahí creo que podría entenderse estos dos primeros vínculos entre 1811 y 1813. No quisiera pasar al siguiente punto sin hacer alusión tampoco a lo siguiente. Los rebeldes de 1811, los que secundan el movimiento de Cela, vamos a verlos nuevamente aparecer en 1813. Y esto se puede fundamentalmente deber a lo siguiente. Tanto el año 11 como el año 13 está al frente del virreinato José Fernando de Abascal, hombre que estuvo al frente 10 años, ¿no? Un tiempo inusual para un virrey, y esos 10 años de virrey de Abascal al frente del virreinato implicaron la organización de una represión muy fuerte pero muy eficaz frente a movimientos rebeldes de origen criollo. Y eso lo menciono ¿por qué? Porque cuando se juzga a Cela, al principal líder de 1811, y se conoce incluso quiénes son sus acompañantes, finalmente la sanción más dura recae sobre Cela, fue una pena de exilio al presidio de Chagres en el Istmo de Panamá, pero con excepción de 2 otros líderes, el resto de implicados fue finalmente objeto de una acción de beneficio por parte del brigadier Goyeneche. Hubo un indulto general el año 1812. Entonces, una de las cosas que llama la atención es cómo se puede entender la rápida incorporación de un sector de la dirigencia del año 11 vuelto a convertir en rebelde el año 13. Las razones las voy a mencionar, o las hipótesis las voy a mencionar luego. El siguiente punto que quiero compartir con ustedes se refiere a las innovaciones políticas.
la Junta de Regencia y la Constitución de Cádiz. Ambos puntos son sumamente necesarios de mencionar porque también establece una clara diferenciación entre el movimiento del 11 y el movimiento del 13. El año 11, para hacer la comparación, Cela es un hombre no tacneño, es de origen limeño, pero cuenta con muchas redes familiares, muchas redes de parentesco en Tacna, cosa que no vamos a ver en el líder de 1813, Enrique Payardel. Esto es muy significativo porque el establecimiento de redes de parentesco, el establecimiento incluso de redes de compadrazgo, que son muy visibles en el caso de Cela, permiten consolidar el movimiento en una primera instancia. Pero finalmente, a pesar de la existencia de estos vínculos, la rebelión del 11 fracasa, entre otras cosas, por fisuras internas. Y estas fisuras no vienen de la vinculación ni con parientes ni con padres, que son vínculos muy fuertes, sino de sectores más bien mestizos dentro de la rebelión. El sector criollo se mantiene unitario, el sector mestizo es el que empieza a plantear temores frente a la posible represión del gobierno realista. La Junta de Regencia hay que entenderla a la luz de los eventos que ocurren en la península a partir de 1808. La invasión de Napoleón a España marca claramente una situación de acefalía que es bueno considerar muy claramente porque esto va a conllevar un problema muy serio de identificación política por parte tanto de las autoridades en América como de los propios súbditos españoles en el Perú. Porque al abdicar Carlos IV y luego Fernando VII en favor de Napoleón y Napoleón luego cediendo la corona a José I, para los criollos americanos, eso inicialmente va a implicar una reacción de tipo fidelista. Es decir, si el rey está ausente, se puede tener representación política en ausencia de él. Y esto en España se va a materializar en justamente la Junta de Regencia. La Junta de Regencia es la instancia en la que queda depositado el poder del rey mientras está en el exilio. Y esto hizo que en España hubiese justamente un gobierno paralelo. La Junta de Regencia, a la que se van a remitir las autoridades americanas, y por otro lado el gobierno vinculado a la ocupación francesa. La Junta de Regencia, por consiguiente, va a tratar de tener legitimación en América. Y para los criollos americanos, la reacción frente al vacío de poder en España va a ser, como bien sabemos, la formación de juntas de gobierno a partir de mayo de 1810. Entonces, la formación de juntas de gobierno criollas en América, desde México hasta Buenos Aires, va a significar para los criollos una mutación de un inicial fidelismo, manteniendo constantemente en las formas y en el discurso una actitud fidelista, pero como bien señala John Lynch, simplemente eso representaba una suerte de maquillaje o de careta que escondía la finalidad principal, que era el separatismo. Esas juntas de gobierno finalmente derivaron en espacios de ruptura con la metrópoli. Por lo tanto, la Junta de Regencia exigía fidelidad por parte de los súbditos. Y tanto Abascal en Lima, como luego el intendente de Arequipa y luego el subdelegado en Tacna, todos juran fidelidad a la regencia en 1810. Entonces no hay ninguna duda que la zona de Tacna, en este caso, a fines de 1811, porque la Junta de Regencia es del año 10, pero el juramento se hace posteriormente, se puede reconocer la clara identificación monárquica, regalista de la zona de Tacna. La segunda innovación que quería presentarles
es lo vinculado a la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz en 1812 va a significar un episodio importante en términos de legitimación política para los criollos. La Constitución de Cádiz va a representar para los criollos, se entiende así, la oportunidad final para ser reconocidos como súbditos de pleno derecho dentro de la monarquía. Y esto, en todo el articulado de la Constitución, se reconoce la igualdad de derechos de los americanos como de los peninsulares. Pero esto requería una materialización política. Y esa materialización política se verificó finalmente en la organización de ayuntamientos. Es decir, el gobierno local, el gobierno de la ciudad, en el caso de las ciudades, especialmente ciudades como Arequipa o Lima, tradicionalmente se reconocía la presencia de alcaldes. Pero en pueblos, es decir, en localidades de poco volumen o de presencia fundamentalmente indígena, tradicionalmente no se hacía ningún tipo de elección edil. Sin embargo, esto cambia cuando, a raíz de la jura de la Constitución de Cádiz en el Perú, se forman cabildos, se forman ayuntamientos. Por lo tanto, a fines de 1812, comienzo de 1813, se está formando en Tacna el primer ayuntamiento, hecho bajo el amparo del articulado de Cádiz. Eso, creo yo, es un elemento sumamente importante, no solamente para diferenciar la rebelión del año 13 en relación con la rebelión del año 11, sino además porque este cabildo, este ayuntamiento, primero formado el año 13, luego formado el año 14, luego ya no va a tener mayor formación, es también uno de los espacios de poder criollo. Entonces, uno lo que puede ver para la rebelión del año 13 son las negociaciones que se van a entablar entre Payardel, que es el emisario bonaerense, con el cabildo tacneño. Y parte de esta negociación, que muchas veces no va a llegar a buen término, puede entenderse como una de las razones también del debilitamiento del movimiento a escala local. Cuando más adelante veamos por qué el movimiento fracasa, una de las razones justamente está en exhibir este distanciamiento entre el liderazgo militar que encabezaba Payardel y, por otro lado, este espacio de poder que habían controlado los criollos a través del ayuntamiento. Por consiguiente, tanto la jura de la Junta de Regencia como posteriormente la jura de la Constitución de Cádiz son dos elementos que permiten no solamente establecer la diferencia, sino identificar un espacio de ejercicio de poder por parte de los criollos. Lo que originalmente planteé en el título, ¿no?, tiene una dimensión en lo que he querido llamar las alianzas regionales. Y estas alianzas regionales no se pueden, o mejor dicho, las alianzas regionales se deben presentar en la medida que son el disparador del movimiento. Tanto el año 11 como el año 13 uno no puede entenderlas sin la presencia de agentes bonaerenses en la zona. Me explico. El estímulo de la Junta de Buenos Aires está vinculado al hecho siguiente. En 1810 se forma una Junta de Gobierno en Buenos Aires. Lo propio es hablar de la Junta no argentina, porque como tal no existe, existen las Provincias Unidas del Río de la Plata. Argentina va a ser una denominación muy posterior. Y esa Junta de Buenos Aires, que es una de las juntas encabezadas por criollos que se forman a raíz del problema de acefalía ocurrida en España, estas juntas de gobierno de Buenos Aires es una de las varias que se forman en América del Sur. Consideremos el hecho que se forman juntas de gobierno en las principales ciudades de América del Sur. Se forma en Caracas,